una evaluación en cuanto a forma que en cuanto a fondo, así que no se preocupen mucho en cuanto a la parte técnica, ¿ok? Para este artículo que es personal, tienen un plazo de hasta la próxima semana, ¿ok? Hasta la próxima semana, que no vamos a tener más actividades en el Blackboard. Esta va a ser la actividad que tienen que realizar hasta la próxima semana, que bueno, vence el siguiente lunes hasta las 7 de la noche. Y finalmente ya les he dejado también para la última semana, la semana 16, el informe de investigación de la fase 3. Como ya saben, este informe va a ser grupal y bueno, eso tienen para enviarlo hasta el día 18 a las 7 de la tarde, las 7 de la noche, perdón. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a explicar lo de investigación científica y sobre la redacción de artículo que tienen que hacer hasta la semana siguiente, les voy a explicar, voy a mostrarles unas diapositivas para explicarles un poco sobre los temas que les estoy mencionando. ¿Ok? A ver, permítanme compartir mi pantalla. Sí, Ok, a ver, ya está. Recuerdan que la clase, bueno, la actividad de la semana pasada les dejé un cuestionario para que hablemos un poco, les hice algunas preguntas generales sobre investigación científica. Entonces, en base a ello me di cuenta de que creo que hay algunos conceptos que quizás no se manejan muy bien sobre lo que es una base de datos, las revistas, etcétera. Entonces, en esta primera presentación que les voy a hacer, les voy a explicar un poco para que se entienda mejor, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de lo que son las databases o las bases de datos. A ver, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Estas bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc., ¿no? De contenido temático que tiene como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Para todas las áreas científicas existe alguna base de datos específica o al menos alguna multidisciplinar. Las bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad. Entonces, basado en este concepto, las bases de datos es como una biblioteca virtual, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Artículos de revistas, tenemos libros, tenemos tesis, tenemos congresos, tenemos una serie de artículos, ¿ok? Que han estado pues validados por un grupo de expertos, ¿no? Y antes de ser publicados. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estas bases de datos? Aquí tenemos algunas. Tenemos lo que es EBSCO, SciFinder, Medline, DWLex, Cielo, Latindex, Redalyx, Psychodoc, ProQuest, etc., ¿no? Hay distintas bases de datos, tanto generales como especializadas, ¿ok? Y aquí ustedes ven que he colocado en un cuadrito lo que es la Web of Science y Scopus. Ahora, ¿por qué es esto? A nivel científico, normalmente, por ejemplo, cuando se tiene que presentar en un proyecto de investigación, piden, en nuestro país, nos piden de que los investigadores tienen que tener publicaciones que estén indexadas en estas dos bases de datos. Siempre piden Web of Science o Scopus. ¿Hay alguien que tiene su micrófono prendido? Por favor, apáguelo, que se escucha un sonido. Ok. Ok, bueno, entonces, por eso es de que he subrayado está la Web of Science y Scopus, porque son las mejores bases de datos que tenemos a nivel mundial. Son las más reconocidas por el contenido de calidad que tienen, ¿ok? Nosotros, como universidad, pues tenemos el acceso a estas dos bases de datos, ¿ok? Creo que la Scopus tiene una gran parte de universidades a nivel Arequipa, pero la Web of Science me parece que somos la única universidad que tiene acceso a esta base de datos. Entonces, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Bueno, entonces, continuemos. He visto, según sus respuestas, que muchos me han colocado como base de datos a PubMed, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es PubMed. PubMed es una interfaz que se utiliza para buscar en Medline, así como contenido biomédico adicional. Entonces, según la imagen pasada, Medline es una base de datos, ¿no? ¿De qué habla? De contenido sobre medicina. Ahora, Ovid Medline es la interfaz para buscar solo contenido de Medline. Es decir, PubMed es un poco más completo, ¿no? Tenemos información de la base de datos de Medline y algún contenido biomédico adicional. Entonces, PubMed es más que todo la interfaz.
Si bien es cierto, algunos también lo reconocen como base de datos, sin embargo no es exactamente eso, ¿no? Es lo que en PubMed encontramos información sobre Medline, ¿ok? Pero la base de datos es Medline. Entonces, PubMed es más fácil de usar, permite buscar más contenido que Ovid Medline, y bueno, sin embargo, Ovid Medline es para realizar una búsqueda más enfocada, ¿ok? Entonces, esto es lo que es PubMed. Ahora, nosotros, ¿dónde encontramos PubMed? Normalmente para ingresar a PubMed, ingresamos al NSBI. Entonces, ¿qué es el NSBI? Bueno, por sus siglas en inglés, que traducidas al español, es el Centro Nacional de Información Biotecnológica. ¿Qué hace este centro? Promueve la ciencia, la salud y brinda acceso a información biomédica y genómica. Entonces, el NSBI no es una base de datos como tal. Es un centro nacional que tiene información tanto biomédica y genómica. ¿Cuáles son algunos de los recursos que tenemos en NSBI? Vemos a la derecha un listado de lo que tiene NSBI, que es el PubMed, Bookshelf, BLAST, Nucleotide, Genome, entre otras cosas, ¿no? Que algunos de ellas ustedes ya han utilizado, ¿no? Algunas de estas herramientas ya las han utilizado en sus diferentes cursos, entonces ya están un poco familiarizados con ello, ¿ok? Pero que quede claro que NSBI no es una base de datos, ¿ok? Que contiene a PubMed, que nos permite ingresar a la base de datos de Medline, eso sí, pero no lo es como tal. Ahora, algunos también me han contestado que el CEBIAR. Ahora veamos qué es el CEBIAR. El CEBIAR es una empresa de análisis e información con sede en los Países Bajos, que tiene contenido científico, técnico y médico. ¿Qué productos tiene esta empresa? Tiene revistas de investigación como The Lancet y Cell. Tiene la colección de revistas electrónicos, que es Science Direct. Tiene la base de datos en línea de Scopus, ¿ok? Entonces, Scopus le pertenece a el CEBIAR. Bueno, ahí tienen un listado de los productos que tiene el CEBIAR como empresa. También tiene herramientas digitales para la gestión, instrucción y evaluación de datos, ¿ok? Entonces, el CEBIAR es la empresa que tiene a Scopus, ¿ok? Y mediante Scopus, pues es nuestra base de datos que podemos realizar búsquedas de artículos científicos. Ahora, una vez aclarado este tema, vamos a pasar a hablar sobre las revistas científicas. Como mencioné al inicio, las bases de datos tienen, entre otras cosas, revistas científicas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estas revistas científicas? Son estas, bueno, acá hay una compilación de algunas de las revistas científicas que tenemos. Hay un montón de revistas científicas. Aquí tenemos Science, Cell, Nature, Prospect, New Scientist, etc. ¿Ok? Hay un montón de revistas científicas. ¿Sí? Entonces, estas revistas, pues, es como una revista normal, la que compramos, pues, en la esquina, ¿no? Donde venden periódicos, que hay revistas, pues, de igual manera. Pero, sin embargo, esto lo tenemos digitalizado y lo encontramos, y los artículos que están dentro de estas revistas las encontramos en las bases de datos, ¿no? Por ejemplo, Nature es una de las revistas científicas más top del mundo, donde pues muchas de las publicaciones que tenemos ahí son a partir de premios Nobel, ¿no? Muchos premios Nobel han publicado en Nature, porque la bahía es bastante alta, ¿no? La calidad de esta revista es muy buena, ¿no? Se han publicado artículos como por ejemplo el de Watson y Crick, que es el de la doble hélice del ADN, ¿no? Que ya lo han debido tocar en biología molecular. Entonces, hay todo este tipo de revistas que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, como les dije, en estas revistas tenemos lo que son artículos científicos. Entonces, estos artículos científicos, ¿cuáles son? Son los artículos de las revistas, más conocidos como papers. Entonces, estos papers los encontramos dentro de estas revistas. Y estas revistas están dentro de las bases de datos, ¿ok? Entonces, tenemos distintos tipos de papers, ¿sí? Tenemos papers como el primero que estamos viendo, que está en un círculo rojo y dice review. ¿Qué es una review? Es distinto a un artículo. Aquí abajo, en la imagen de la derecha, vemos que igual está encerrado en un círculo rojo, dice article, ¿no? Este es un artículo. Entonces, aparte, bueno, hay artículos, hay reviews, hay comunicaciones cortas, entre otras cosas. Ahora, la diferencia principal entre un review y un article es que pues, el artículo normalmente es una investigación que tiene un desarrollo experimental, ¿no? Ahí van a encontrar materiales, métodos, donde van a poder ver pues, exactamente las cantidades que han realizado, qué equipos han utilizado, qué insumos, etc. Entonces, un artículo es una investigación
que tiene una parte experimental, ¿no? Una parte de desarrollo experimental, tanto puede ser pues manual en laboratorio como tal, o quizás también mediante softwares. Ahora, ¿qué es una review? Normalmente las reviews lo sacan los centros de investigación que han realizado bastantes artículos sobre un tema en específico. Por ejemplo, el que vemos ahí dice nanomedicina para el COVID-19, el potencial de las nanopartículas de cobre. Entonces, en esta publicación deben ser unos autores que han hecho distintos tipos de artículos relacionados a este tema. Entonces, como ya tienen un conocimiento bastante amplio sobre el tema, por la cantidad de publicaciones que tienen, entonces realizan un review. Entonces, un review no van a encontrar materiales y métodos porque es básicamente la compilación de los conocimientos que ellos tienen con respecto a este tema en específico. ¿Ok? Entonces, esto es un review. Y bueno, los artículos que son los papers más conocidos, los que siempre pues hemos leído con más frecuencia. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo buscar información científica. También de acuerdo al cuestionario que les realicé, veo que la mayoría han contestado pues que sí realizan una investigación científica. Algunos, también una gran mayoría, utilizan la base de datos de la universidad. Sin embargo, algunos no lo utilizan. Y en su mayoría, ustedes han contestado pues que realizan la investigación por iniciativa propia, ¿no? Por querer profundizar en un tema en específico. Entonces, ahora les voy a enseñar una manera pues también de sesgar la información, de hacer una búsqueda un poco más enfocada, un poco más especializada en la búsqueda de la información. No sé si ustedes conocían, vamos a hablar sobre los operadores booleanos. No sé si han escuchado hablar sobre ellos, pero ahora los vamos a tocar. ¿Cuáles son estos operadores booleanos? Son tres, que son el AND, OR, NOT. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Uno, cuando hace búsquedas especializadas, pues coloca estos operadores entre las palabras que va a buscar. Vayamos a un ejemplo. Tenemos primero el AND. Dice, los resultados contienen todos los términos. ¿Cuál es el ejemplo? Digamos, queremos buscar sobre viajes en Europa y colocamos Travel and Europe. Ahora, ¿cuál es el resultado que nos va a dar? Pues resultados sobre viajar en Europa, ¿no? O en el viejo continente. Ahora, si utilizamos el operador booleano como el OR, los resultados contienen al menos uno de los dos términos. Por ejemplo, colocamos college or university. Entonces, los resultados que nos va a botar son contenidos sobre college, university o ambas cosas. Y finalmente tenemos el tercer operador booleano, que es el not. En este caso, pues, excluyen algunos términos. Por ejemplo, vamos a buscar sobre el Mustang, not animal. Entonces, ¿qué resultados vamos a obtener? El Mustang como un coche y no como un animal, ¿no? El Mustang también es un caballo pequeño, pues más conocido en Estados Unidos. Entonces, no queremos encontrar información sobre el animal, solo sobre el coche, sobre el auto. Entonces, pues discriminamos con el not, la palabra animal, para que no nos busque sobre el animal, sino sobre el Mustang como coche. ¿Ok? Entonces, para que se entienda mejor cómo se realiza esta búsqueda de operadores booleanos, vamos a realizar una búsqueda nosotros ahora mismo. A ver, déjenme un momento, voy a compartir la pantalla. Ok, a ver, aquí tenemos la página de la universidad, ¿no? Me alegra de que en su mayoría ustedes han contestado que sí han realizado búsquedas en las bases de datos que tenemos disponibles en la universidad. Entonces, entramos a la página. A ver, para los que no saben cómo buscar o no han buscado mucha información por este lado, vamos a realizar una simulación. Entramos a la página de la universidad, vamos a lo que es biblioteca. En biblioteca vamos a ingresar a la parte que dice accesos a bases de datos, ¿no? Aquí vamos pues fuera del campus. Y aquí tenemos que ingresar con nuestro usuario, ¿no? El código de la matrícula normalmente, el password, y ingresamos.
Ok. Aquí tenemos nuestra biblioteca virtual, ¿no? Acá son las bases de datos electrónicas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la de Scopus, la IEEE, EBSCO, Springer, ScienceDirect, son algunas de las que ya hemos mencionado. Las especializadas, que son Web of Science, UpToDate, Psychodoc, Lexicon, WLEX. Este también es bastante interesante, el Video Atlas. Hay bastantes videos interesantes sobre anatomía, arquitectura, en fin, ¿no? Hay bastantes en contabilidad y negocios, hay bastantes bases de datos que tenemos acceso a través de la universidad. Entonces ya va a estar en ustedes, pues, realizar alguna investigación, ¿no? Buscar sobre estas bases, qué es lo que encontramos en cada una de ellas. Entonces, ahora para efectos de ejemplo, vamos a ingresar a la Web of Science. Como les dije, pues es la mejor base de datos a nivel mundial y pues a la que tenemos cierto acceso, ¿no? Vamos a ver que algunas revistas, algunos artículos quizás no tengamos el acceso completo, ¿no? Porque pues, la universidad paga anualmente para tener el acceso a esta base de datos, ¿no? A ver, un momento, ya, ok. A ver, esta es la interfaz de la Web of Science. ¿Sí? Entonces tenemos una búsqueda básica, búsqueda por autores, búsqueda de referencia citada, búsqueda avanzada. Ok, entonces aquí vamos a realizar una búsqueda general. Diabetes, por ejemplo. Ok. Ahora, poniendo en práctica lo de los operadores booleanos, aquí tenemos la opción de agregar una fila. En este caso, por ejemplo, tenemos el AND or NOT, ¿no? La dejamos en el AND y buscamos type 1. Type 1. Obviamente toda esta búsqueda es en inglés, ¿no? Sabemos que la información científica de primera mano pues la tenemos en inglés, así que todo esto pues tenemos que realizarlo en inglés, ¿ok? Entonces aquí estamos buscando el diabetes y de tipo 1, ¿no? Hemos colocado el operador booleano el AND. Entonces realizamos la búsqueda. Realizamos la búsqueda y aquí encontramos información sobre la diabetes, ¿no? Aquí tenemos de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, etcétera. Tenemos toda la información que nos ha botado esta base de datos. Pero, por ejemplo, yo no quiero información sobre la diabetes tipo 2, solo sobre la diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué hago? Para eso están los operadores booleanos. Ok, acá coloqué diabetes, aquí era type 1, agrego otra fila y coloco not type 2. No quiero del tipo 2. ¿Okay? Otra cosa, aquí también en esta base de datos, por ejemplo, podemos buscar por años, ¿no? Acá son de todos los años y aquí tenemos de los últimos 5 años. Porque recordemos de que normalmente la información científica o la información que se coloca en la investigación presente que estamos haciendo son con una antigüedad no mayor de 5 años, ¿no? Siempre la investigación se busca de los últimos años, ¿ok? Y bueno, tienen aquí para sesgar el tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos la diabetes y tipo 1 y no del tipo 2. Entonces realizamos la búsqueda y encontramos, ahora ya no nos aparece la información de la diabetes tipo 2, ¿no? Porque ya hemos utilizado nuestro operador booleano en el que no queremos esa información sobre la del tipo 2, ¿ok? Y ahora toda la información que tenemos es de la diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, me interesa este tema. Ingreso a este tema. Y aquí tenemos un artículo, ¿no? Aquí tenemos el artículo, este es el título, aquí están los autores, tenemos, esta es la revista en la cual está publicado este artículo, el volumen de la revista, el número, las páginas, el DOI, que es como el DNI de cada artículo tiene como un código, ¿no? Que se conoce como el DOI. Tenemos la fecha de publicación que dice abril 15 del 2021. Ahora ustedes se preguntarán, pero estamos 4 de enero, ¿por qué abril 15? Todavía no estamos en abril. Entonces, como estas revistas reciben una gran cantidad de publicaciones, aceptan algunas publicaciones, entonces, tienen un número, un tope, dentro de su volumen de producción de ese capítulo, pues, ¿no? De esa revista. Entonces, o de ese mes, esto va a depender de la revista. Entonces, ya han copado ese número, entonces lo publican después. Entonces, es por ello que pues, se comprometen a publicar para el 15 de abril. Ahí tenemos la fecha de publicación. ¿Ok?
Entonces, por ello que van a encontrar pues fechas que todavía no han pasado, porque es que recién se van a publicar. Pero ya lo tenemos en versión digital, ¿ok? El tipo de documento en este caso es un artículo, ¿no? No es una review ni un short communication. ¿Qué más tenemos? Tenemos el abstract, tenemos las palabras clave, la información del autor, y bueno, direcciones, editorial, las referencias, algunas otras cosas más. Pero ahora digamos, lo que normalmente hacemos cuando hacemos investigación, cuando buscamos información, es leer el abstract, ¿no? Si es que este abstract habla de lo que a mí me interesa o realmente me llama la atención, si es que estoy buscando solo por curiosear, entonces aquí está el resumen. El abstract es el resumen. Entonces, esto es lo primero que tenemos que leer. Si realmente llama mi atención o es lo que yo necesito, pues recién ingreso a ver el paper completo. ¿Okay? En el caso que no, pues regreso a mi búsqueda y sigo buscando otros papers. Entonces, aquí ingreso donde dice texto completo gratuito de la editorial. Ahora, no todos los casos van a tener esta opción. Algunos solo van a tener buscar texto completo de la editorial, y en algunos casos, por más que ingresen a la editorial, no van a tener acceso al paper. ¿Por qué? Porque la universidad paga un acceso limitado a la Web of Science. Realmente no sé cuánto invierten en esto, pero es bastante. El dinero es bastante que invierten en el acceso en estas bases de datos, ¿ok? Entonces, pero aún así no es completo, porque si no sería pues mucho más lo que pagan. Entonces, tenemos un acceso, digamos, de un 20, un 25% del total de la base de datos que tiene Web of Science. Entonces, es por ello que en algunos casos no van a poder acceder a algunos artículos. Bueno, pero en este caso le dimos clic y nos abrió el paper, ¿no? Aquí ya tenemos el paper. En este caso, pues ya vemos que es un artículo, pues los volúmenes, el DOI, el título. ¿Qué es lo que tenemos? Como es un artículo, ¿qué dijimos que debería tener? Pues primero un abstract, que todos lo tienen. Tiene una introducción, que siempre se tiene una introducción. Luego, ¿qué es lo que debería tener? Materiales y métodos, ¿no? Porque se trata de un artículo. ¿Qué más tiene que tener? Resultados y discusión. ¿Qué más tiene que tener? Finalmente, ya serán las conclusiones, ¿ok? Y bueno, ya agradecimientos, algunos conflictos de interés, etc. Y finalmente, las referencias, ¿no? Todos los artículos tienen siempre referencias, ¿ok? Entonces, ahora, la actividad que ustedes tienen que realizar, según lo que les he dicho al inicio de las clases, es que van a tener que ustedes realizar una búsqueda de igual manera como lo que yo he realizado. No necesariamente en la Web of Science, pueden utilizar otros buscadores, otras bases de datos, perdón. Como han visto, pues tenemos acceso a distintas bases de datos. Entonces, ustedes van a realizar búsquedas de un tema de su interés, el tema que ustedes les interese. O sea, yo he puesto diabetes porque es un tema al azar. Ustedes colocan el tema que les interesa, obviamente en inglés, realicen la búsqueda como lo que yo he hecho, y la siguiente semana tienen que presentar un artículo redactado por ustedes en base a la investigación que han hecho sobre su tema de interés. ¿Ok? Tienen hasta el día 11 a las 7 de la tarde para realizar o enviar su artículo de investigación. Ok. No, Ahora, ¿un artículo que se refiere a un artículo de revisión o de qué? un artículo de investigación, y ahorita les voy a explicar el esquema. Ok, a ver, déjenme, les voy a compartir la pantalla y les voy a decir cómo van a realizar su artículo. Perdón. Ok, a ver, como hemos visto, ustedes han visto el paper que les he mostrado. En general tienen este esquema, ¿no? Este es el esquema general o la estructura de un informe o reporte de investigación. ¿Qué es lo que tiene? Un resumen, una introducción, la metodología, resultados y discusión, conclusiones, referencias o bibliografía. ¿Ok? Entonces ustedes lo que van a buscar es buscar unos 3 papers, pues, ¿no? Como mínimo, supongo, no lo sé, ya depende de la curiosidad de cada uno. Por eso los estoy dejando que va a ser un tema de su interés, ¿no? No es algo pesado, es algo que ustedes, pues cualquier tema que quizás para otro curso les sirva, yo qué sé, ustedes vean, es un tema libre.
Ustedes van a buscar distintos papers y en base a lo que ustedes busquen, ustedes van a hacer su propio resumen, van a hacer su propia introducción, su propia metodología, resultados de discusión, conclusiones y sus referencias, ¿ok? Ya está especificado en el Blackboard, si revisan ya tienen acceso ustedes, pueden entrar, pues es no máximo de 5 caras, ¿no? Es más que todo, como les digo, para que ustedes aprendan a cómo redactar un artículo y la corrección más va a ser de forma que de fondo, ¿no? No es necesario que la información sea muy buscada, muy importante, sino más que todo que sigan este esquema, vean cómo está el resumen, cómo está la introducción, etc. Eso es lo que más va a importar aquí. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. No tienen ninguna pregunta entonces hasta aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí es la actividad. Bueno, el día de hoy van a ustedes empezar a buscar información en las bases de datos, como yo lo he hecho ahora, como lo hemos hecho con ustedes. Van a ingresar a distintas Curiosen, ¿no? Las distintas bases de datos que tenemos y pues descargan los papers que les interesen, ¿no? Y a los que tengamos acceso también. Y ya para la próxima semana ustedes ya pueden utilizar igual estas 2 horas para realizar su informe, pues, ¿no? La redacción de su artículo y subirlo al sistema, ¿ok? Esa es la actividad de hoy y de la siguiente semana. Ahora. Ok, a ver. Entonces, ahora les voy a pasar a explicar sobre el informe de la fase 3, ¿no? Algunos de sus compañeros me han estado preguntando cómo es que tenemos que hacer el informe. Bastantes preguntas. Entonces, les voy a explicar cómo va a ser el informe de la fase 3. Hasta aquí la actividad, hasta aquí ya culminamos con la explicación sobre la actividad y ahora vamos a pasar a hablar sobre el esquema para el informe de la fase 3. Si ustedes ven aquí en este triángulo, pues tenemos lo que yo les he pedido que tienen que colocar en su informe. Obviamente, pues antes del resumen tiene que estar pues el título, sus nombres, ¿no? Ya saben todo lo que hemos visto, que es los datos generales. Y les he colocado que tiene que tener un resumen, que es así más o menos como el de los papers que hemos visto, la introducción, y aquí les he incluido los objetivos. Los objetivos normalmente son más que se colocan en cuanto a las tesis. En los papers no van a encontrar los objetivos como un subtítulo como tal, ¿no? Eso está dentro del resumen, dentro de la investigación, de la introducción, ahí es donde están los objetivos, ¿no? Pero en este caso yo les he colocado como un tema aparte para que se vayan familiarizando con un tema de cómo realizar correctamente una tesis o un informe de manera pues que esté bien presentado, ¿ok? Es por ello que les he separado los objetivos aparte de los resúmenes y la introducción. Ahora, en el desarrollo. Ustedes en el desarrollo pues van a colocar todo el contenido que han recopilado, ¿no? Ya sea por llamadas, por entrevistas con médicos, por lo que han leído, etc. Y los resultados, ustedes tienen que colocar los resultados de su investigación. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle cada uno de estos términos. Las conclusiones, que van de acuerdo a los objetivos, las recomendaciones y la bibliografía. Entonces, vamos a hablar sobre cada uno de estos términos. Primero, el resumen, que es la síntesis breve de los contenidos, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene que tener un resumen? El problema, el planteamiento del problema, tiene que tener el método, cómo es que se ha hecho, los resultados, los más importantes, ¿no? Y las conclusiones. Esto es lo que tiene que tener en un resumen. Como hemos visto en la investigación que hicimos sobre la diabetes, vimos que un resumen es bastante corto, pero bastante conciso, ¿no? Donde uno tiene que leer y entender de qué trata el resto del artículo. Es por eso que en todas las bases de datos que ustedes van a buscar, siempre van a ver que en primer lugar solo ponen el resumen, solo está el abstract. Entonces, y luego de ahí le tienes que dar otro clic para ingresar al paper completo. Es por ello, ¿no? Porque en el resumen uno pues simplemente tiene que leer, si es de mi interés, ingreso al paper, en el caso que no, pues salgo del artículo. ¿Ok? Entonces es bastante importante hacer un buen resumen. Ahora, ¿cuál es una recomendación general? Yo he visto, pues en la mayoría de papers que yo he leído, casi un 100%, siempre se desarrollan en un solo párrafo. ¿Okay? Un resumen no es extenso, es corto, es conciso, es por ello que normalmente es un solo párrafo. He visto en algunos papers que sí los disgregan, pues, Hacen espacios, pero normalmente no es la forma, ¿no? Y realmente también no me parece que
esté bien hecho así. Si no, es mejor pues en un solo párrafo y ya está toda la información ahí. Pero esto depende también, en cuanto a papers, depende bastante de lo que es cada revista. Cada revista tiene una estructura distinta, ¿no? Uno cuando hace una publicación científica, en primer lugar, tiene pues que, aparte de recopilar todos los datos que tiene que entrar a la revista a la cual quiere publicar y ahí ver cuál es el formato de esa revista. Cada revista es distinta, ¿ok? Pero esto es en general. El resumen normalmente es en un solo párrafo. Ahora, la introducción. ¿Cómo es que tenemos que hacer una introducción? Pues acá dice abarca los antecedentes, el planteamiento del problema, un sumario de la revisión de la literatura, etcétera, ¿no? Si leen todo en este párrafo, lo he copiado directamente de un libro que es bastante conocido, que es de Metodología de la Investigación, de Hernández Sampieri, que es bastante utilizado, y bueno, donde se basan muchos profesores que dictan este curso, ¿no? Entonces, de ahí lo he copiado directamente este texto, pero en resumen yo les voy a decir que la introducción es donde tenemos todos los antecedentes de nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, que busqué sobre la diabetes, yo tendré que hablar sobre la diabetes en general, luego sobre la diabetes tipo 1, que es la investigación que me interesa, entonces hablaré sobre la diabetes tipo 1, cuál es el tratamiento, cuál es la cura, etcétera, ¿no? Toda la investigación que ya tenemos previa a realizar la investigación que nosotros queremos. Ahora, una aclaración en cuanto a la introducción. La introducción siempre se debe citar o referenciar. Si ustedes ven el paper que yo he visto, que yo les he mostrado, toda la introducción está referenciada, siempre. Porque naturalmente esto es una búsqueda de antecedentes. Esto no es algo que lo diga yo. Esto lo dijeron otros autores, lo plantearon otros autores y yo tengo que referenciarlo. Yo tengo que poner quién, de dónde he sacado esa información. ¿Ok? Ahora, en objetivos. ¿Qué es lo que colocamos en objetivos? Existen objetivos generales y específicos. Los objetivos generales normalmente deriva del título, luego tenemos los objetivos y los objetivos específicos, y los objetivos específicos los plantea cada autor, ¿no? Cada uno de los autores en base a su investigación. ¿Están bien en las diapositivas? ¿Están viendo las diapositivas de objetivos? No, doctora, nos quedamos en lo que era para la actividad y se congeló. A ver. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ok. Ya, a ver, lo que les estaba mostrando, pues no sé si llegaron a ver este triángulo, que es aquí donde les estaba hablando sobre el esquema para el informe 3, ¿ok? Entonces estaba disgregando cada uno de estos, de los subtítulos, se podría decir, de lo que yo les he pedido, ¿ok? Entonces les hablé sobre el resumen, todo lo que les he dicho, pues está acá en las diapositivas que también lo tienen en el Blackboard, ¿ok? A ver, entonces, en los objetivos. Los objetivos, como les decía, tienen que ser general y específicos. El general deriva del título y los específicos los plantea el autor, ¿no? De acuerdo al desarrollo de la investigación. Si digamos yo quiero hablar sobre la incidencia de gripe en el hospital, no, perdón, en el colegio, en los alumnos de segundo grado del colegio tal. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que realizar? Una visita primero una búsqueda de información, ¿no? Una búsqueda de bibliografía. Entonces, mi primer objetivo sería buscar información sobre la incidencia de gripe en Arequipa, digamos. Mi segundo objetivo, ¿cuál sería? Visitar el colegio, bueno, a los alumnos de segundo grado del colegio tal. El tercero sería recopilar la información sobre tal. El cuarto, redactar el informe, ¿me entienden? Los objetivos específicos es como que las actividades desglosadas para cumplir mi objetivo general, ¿no? Ahora, otra consideración en cuanto a objetivos es que no debe ser mucho, ¿no? No es que tengo que hacer un listado de 10 actividades, ¿no? En orden, ¿no? Tiene que ser máximo 5, ¿no? Tenemos que aprender a concretar las actividades y plantear los objetivos específicos, ¿no? Que deben ser pocos. Ahora, ¿cómo se redactan los objetivos? Se redactan en infinitivo, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo, dice investigar la estabilidad de las proteínas con la cubierta del SARS-CoV-2, ¿ok? Ahí tenemos, bueno, el infinitivo, lo resaltado, que es el ar, ir, ¿no? Las terminaciones de los verbos, ¿ok? Entonces, ahora, con respecto al desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que colocar acá? Vamos a colocar el cuerpo de la investigación, ¿no? Cómo realizó la investigación, dónde se realizó, qué herramientas he utilizado. Ahí colocamos si es que
hemos hecho alguna entrevista a algún médico, la colocamos aquí, colocamos imágenes, ¿no? Todo lo que toda la información que hemos recopilado para realizar nuestra información, ¿ok? En el caso de las imágenes siempre se tienen que nombrar y citar en el texto. Ahorita vamos a ver eso en los resultados. Ahora, a partir de la información que voy a colocar en el desarrollo, toda la información que he investigado, yo tengo que plantear mis resultados. ¿Qué resultados he obtenido a partir de esta información que he detallado? Si, por ejemplo, he hablado con 3 médicos sobre que trabajan en emergencia y ellos me han hablado sobre la bioseguridad. Entonces, en mis resultados diré, pues los 3 médicos me dijeron que la bioseguridad en emergencias es bla, bla, bla. O dijeron, 2 de los 3 médicos dijeron tal cosa. ¿Entienden? Eso es lo que se coloca en resultados. Ahora, una manera pues, útil de hacerlo es utilizando pues, tablas, gráficos, cuadros, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Ahora, otra consideración en cuanto a resultados, por ejemplo, cuando nosotros planteamos una tabla, vemos ahí que está, la tabla se nombra en la parte superior. Tabla 1, Demographic Data from Brazil. En el caso de las figuras, la figura va normalmente, pues el nombre va abajo y también se cita, ¿no? Se nombra. Figura 1, diagrama esquemático del SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, esta es la manera en la que yo he visto, creo, en un 100% de papers que se plantea o que se coloca una imagen y una tabla. No es posible que una imagen y una tabla estén sueltas, ¿no? Normalmente, algunas veces he visto en algunos informes que colocan, como se observa en la imagen siguiente, y solo ponen la imagen y continúan con el texto. No, todas las imágenes y tablas tienen que tener un índice, no tienen que tener una numeración. Entonces siempre colocas figura 1, luego la siguiente es la figura 2 y en el texto se tiene que mencionar cómo se observa en la figura 1 o entre paréntesis, ver figura 1, siempre, ¿no? Todas las imágenes y tablas tienen que estar nombradas y citadas en el texto, no pueden estar sueltas, ¿ok? Esta es una consideración que ya les doy para su vida en general, ¿no? Para cuando tengan que realizar sus tesis, cualquier informe formal que tengan que realizar, pues esta es la consideración, ¿ok? Y ustedes también, pues en base a los papers que vayan a leer de la actividad que les estoy dejando, pues ya también van a ver cómo es, mientras más papers lean, van a saber cómo es la mejor, cómo se redacta, ¿no? Y ya van a familiarizarse con esto y se les va a hacer un poco más sencillo una redacción. Ahora, en conclusiones, ¿qué es lo que colocamos? A partir de los resultados obtenidos, se redactan las conclusiones, pero brevemente. Se redacta una conclusión por cada objetivo. Si tengo 5 objetivos específicos y un objetivo general, pues serán 5 conclusiones específicas y una conclusión general, ¿ok? A ver, tenemos aquí el ejemplo, lo que les había puesto en objetivo, que decía investigar la estabilidad de las proteínas de la cubierta del SARS-CoV-2. Entonces, luego de desarrollar mi artículo, saco mi conclusión, ¿no? Luego de exponer mis resultados, todo, ya saco mi conclusión y digo, por ejemplo, las proteínas de la cubierta del SARS-CoV-2 se inestabilizan frente a las moléculas del jabón, lo que permite la apertura de la misma y por consecuencia la inactivación del virus. Esta es una conclusión. Si se dan cuenta, son 4 o 5 líneas, pues que me dicen, responden a mi objetivo, ¿no? Mi objetivo fue investigar la estabilidad y mi conclusión es, pues que sí, efectivamente, las proteínas pues se inestabilizan, etcétera. ¿Ok? Entonces es bastante conciso, bastante corto, pero que responde a mi objetivo. Ahora, recomendaciones. Estas recomendaciones es donde van a redactar qué falta por investigar, ¿no? Siempre luego de una investigación vamos a ver que hay cosas que faltan por investigar. Siempre, ¿no? Va a ser hacer una investigación más puntual de los niños o de la incidencia de la gripe en los niños de tercer grado, yo qué sé, ¿no? O influye en los de niños de tercer grado. Se ha visto una influencia, entonces se recomienda realizar más investigación en este tema. Entonces, de esta manera se redactan las recomendaciones. Esto sí no se ve en lo que son los artículos científicos, casi no en los papers, no hay este tipo de recomendaciones, pero en lo que son tesis sí, ¿no? Entonces, y para su informe también yo les estoy pidiendo que coloquen estas recomendaciones. Y finalmente, la bibliografía. ¿Qué es lo que tenemos en la bibliografía? Pues es el contenido que no hemos redactado nosotros, ¿no? Es el contenido que hemos copiado de otros autores y que tenemos que referenciarlos, ¿no? ¿Qué estilos, qué normas bibliográficas tenemos? Son el APA, Vancouver, el IEEE, etc. Hay un montón de normas y estilos bibliográficos para, pues, redactar la bibliografía. ¿Cuál les pido yo? El que ustedes deseen. Eso tampoco no es muy importante, no es muy relevante, ¿no? Es con tal que ustedes aprendan a citar, no hay ningún problema.
Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan normalmente cuando se realizan pues una búsqueda bibliográfica? Digamos, tenemos 50 referencias. O sea, imaginen hacer uno por uno las referencias, entonces es un poco complicado. Es por ello que se utiliza. Las referencias de Word también es una herramienta, pero es un poco complicada también porque pues, uno mismo tiene que colocar cuál es el autor, cuál es el año, cuál es el nombre, etc. Pero también tenemos dos softwares que yo los conozco, deben haber muchos más, pero los que yo he manejado son el Mendeley y el EndNote. Estos dos softwares, que los tenemos en internet, los pueden descargar, nos sirve para hacer una cita, una referencia más rápida, ¿no? Son softwares en los cuales tú colocas, digamos, tus 50 papers y tú al momento de redactar tu artículo, pues, digamos, quieres citar al finalizar el punto. Entonces, ahí quieres citar a ese autor. Entonces, buscas en tu software, señalas cuál es el paper que quieres y te lo cita automáticamente. Si quieres cambiarle de norma, ahí mismo también el software le cambias, dices, no, ahora quiero Vancouver. Y todas tus referencias se cambian automáticamente. Entonces, son bastante útiles en el caso que ustedes quieran hacer, pues, cuando están investigaciones bastante amplias, ¿no? Sobre todo para las tesis, es bastante útil, ¿ok? Eso es todo. Este informe se tiene que presentar hasta el día 18, que está en el Blackboard, ya lo pueden visualizar ustedes también. En el Blackboard está hasta el día 18 a las 7 de la noche. Hasta esa fecha y esa hora tienen plazo para colocar, para subir su informe de investigación, que ya saben que es pues grupal, ¿no? El informe de la fase 3 es con respecto a cada tema que les ha tocado por grupos, pues es grupal, ¿no? Entonces solo simplemente una persona de grupo sube el informe y ya está. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ok, entonces les ha quedado claro. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber, ¿ok? Porque luego están que le preguntan a su compañera delegada y ella me está preguntando a mí, entonces no tengan miedo, no tengan vergüenza de decírmelo ahora. Y pues ahorita aclaramos las dudas para que también todos sus compañeros puedan enterarse, ¿ok? Entonces, Doctora, ¿sí? el viernes iniciamos las exposiciones, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos grupos van a exponer el viernes? Les he dejado un anuncio en el Blackboard, no sé si has ingresado a tu Blackboard, ahí les he dejado un anuncio que exponen los primeros 4 grupos este viernes, ¿no? No sé si todos han visto, solo es el problema de su compañera, si todos han podido leer el anuncio que les he dejado en el Blackboard. Ok, doctora, gracias. Ok, todo el anuncio les dejé en el Blackboard y les dije de que este viernes empezamos con los 4 primeros grupos, ¿ok? Que tienen los 15 minutos para exponer su tema y bueno, 5 minutos de preguntas en los cuales yo les voy a hacer preguntas tanto a los miembros del grupo como a sus demás compañeros, ¿ok? Así que esa es la manera. Ahora, chicos, yo les recomiendo que empiecen ya a hacer sus búsquedas, su investigación, ¿no? La que es la redacción del artículo científico que es individual. Empiecen a hacer la búsqueda según como hemos visto, ¿no? La base de datos de la universidad. Y ya para que puedan, ya la próxima semana, pues simplemente subir su artículo, subir su informe y ya está, ¿ok? ¿Alguna otra consulta más? Doctora, disculpe, ¿las exposiciones también entran al examen? Sí, claro. Porque ahora recuerden que el único tema que tenemos es el del hiper-C, contaminación, lo que trabajamos en la última clase de la fase 2. Pero aparte de ello, pues también van a entrar temas de las exposiciones. ¿Ok? Ya chicos, entonces empiecen con sus actividades. Ya nos vemos el día viernes para las exposiciones. Hasta luego chicos, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hola, doctora.